cristiano. O sea, ¿por qué nosotros llegamos al Señor? El propósito de un cristiano, y para eso es que quiero que leamos en San Mateo capítulo 5, en el verso 13. San Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Dice la palabra de Dios, escuche esto porque esto es lo que usted es. Vosotros sois, ¿qué son ustedes? La sal de la tierra. Pero dice Jesucristo, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ahora escuchen nuevamente, vosotros sois, ¿qué sois? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pueden tomar asiento. Propósito de un cristiano. Hermanos, la palabra de Dios, si hay algo que nos enseña con claridad, es cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta tierra. Dios nos creó con un propósito. Ahora fíjese, yo no sé cuál es el propósito por el cual usted está viviendo. A veces nosotros mismos nos fijamos nuestros propios propósitos y tomamos el propósito de Dios y lo ponemos debajo de todos nuestros propósitos y comenzamos a luchar, comenzamos a trabajar para que nuestros propósitos se cumplan. Y el propósito por el cual Dios nos creó lo tenemos debajo en la lista. Y ahí está esperando. Si un día logro cumplir todos mis propósitos, entonces ya el propósito de Dios sale a relucir y voy a tratar de cumplirlo. Escuche esto. Yo he escuchado decir, mire, lo que pasa es que a mí me gustaría servir al Señor, ciertamente, pero primero, antes de servir al Señor, a mí me gustaría terminar una carrera, me gustaría trabajar un tiempo y ahí ya yo podría tener el carro que siempre he deseado, ahí también podría comprar la casa que siempre me gustó, esa casa grande, con un corredor grande, con patios ahí bien espaciosos. A mí me encantaría tener esa casa y poder entonces pensionarme. Ay, ya no tengo que madrugar, ya no tengo que trabajar. Y ya pensionado, pero no con la pensión de la caja, con una buena pensión, para que me alcance para disfrutar mi edad adulta. Entonces, como ya no tengo que correr, ahí a mí me gustaría servir al Señor, porque ya tengo el tiempo para hacerlo, tengo el dinero para hacerlo, y ya no debo que correr. ¿Alguno ha pensado eso? ¿Nadie ha pensado eso? Yo lo pensé toda la vida. O sea, qué bonito debe ser tener todo eso. Pero se da cuenta, pusimos todos los propósitos míos y después les sirvo al Señor cuando ya mis propósitos estén cumplidos. Pero dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Busquen primeramente el propósito de Dios, y cuando usted busca el propósito de Dios, entonces va a tener la casa grande. No, eso no lo dice. Pero dice, estas cosas vienen por añadidura cuando usted busca el reino de Dios. Y entonces los propósitos suyos vienen por añadidura porque usted buscó el propósito de Dios. Ahora fíjese, cuando yo entiendo que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, puedo entender entonces que Dios tiene un propósito para el mundo entero. Dios creó el mundo, Dios creó todo lo que existe, pero lo creó con un propósito. Yo no creo el Dios sabio que tenemos iba a crear algo solamente así porque estoy, no sé qué hacer, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hiciera? Voy a crear un mundo. No, yo no creo que Dios hiciera eso. Yo creo que cuando Dios tomó decisión, voy a crear el mundo, voy a crear al hombre y aún voy a crear a la mujer, dijo, hay cosas que voy complementando en esta creación y Él lo crea con un propósito específico. Ahora, ciertamente, el propósito de Dios inicial se estropeó porque el hombre comete pecado.
Cuando el hombre comete pecado, ese plan se estropea. Pero aún Dios dice, ese es mi propósito y voy a hacer cuanto esté a mi alcance para lograr ese propósito. Y entonces, dentro de ese plan que Dios crea perfecto para que el propósito de Él se cumpla, viene nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre? Por una sencilla razón. El propósito de Dios es la salvación del mundo. Ese es el propósito por el cual usted y yo fuimos llamados. Que el mundo sea salvo. Primera de Pedro 3:19 dice, Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es que paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire que dice que Dios está esperando enviar a su Hijo de nuevo al mundo, está dando tiempo, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí podemos nosotros entender entonces que el plan de Dios es la salvación de cada alma que existe en esta tierra. No hay nadie más o menos importante para Dios. Cada alma es importante. Por eso siempre decimos, si usted ora 1, 2 o 10 años por un alma, vale la pena, porque cada alma es importante para Dios. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, no por todos como lo vemos, por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Ahora fíjese, cuando entendemos que el plan de Dios es la salvación del mundo, y el plan mío, el propósito de mío es, yo quiero tener una casa, yo quiero tener un carro, quiero tener un buen empleo, quiero tener tantos hijos, quiero tener un matrimonio, quiero tener acá. Usted, ese plan, tiene que reconocer una cosa, somos egoístas los seres humanos. No estamos pensando en nadie más. O sea, ese es mi plan, ese es mi proyecto, ese es mi propósito. Y sabe que lo peor, que muchos de estos propósitos el mundo los tiene como prioridad y dice, si tengo que llevarme a alguien que sea, atropellar a alguien que sea, para que esto sea así, yo lo voy a hacer. Y nos convertimos en egoístas. Por eso es que nuestros propósitos nos cuesta mucho que se cumplan, porque nuestros propósitos siempre están alejados del propósito de Dios. Ahora fíjese, cuando yo leo este pasaje, puedo entender claramente el propósito de Dios para usted y el propósito de Dios para mí. Él nos está diciendo ahí lo que somos nosotros según el propósito por el cual Él nos llamó. Y usa dos elementos de la naturaleza para que usted y yo podamos entender el propósito. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal del mundo. Es salada la tierra que nos pusieron, ¿verdad? Pero dice, la luz del mundo. ¿Sabe por qué? Hoy no vamos a ver el tema de la luz, pero ¿sabe por qué somos la luz del mundo? Alguno que me diga por qué somos la luz del mundo. ¿Cómo está el mundo? El mundo está en tinieblas, necesita luz. Y Dios dice, ustedes son la luz que el mundo necesita porque está en tinieblas, ¿se da cuenta? Pero posiblemente lo vemos la otra semana. Hoy vamos a ver, ¿ustedes qué? La sal de la tierra. ¿Y por qué nosotros necesitamos ser sal en la tierra? ¿Qué necesita la tierra? Por lo que Dios dijo, ustedes son la sal de ella. Para poderlo entender, es más fácil la luz, ¿verdad? Para poderlo entender necesitamos encontrar las características de la sal. Y es importante porque si yo soy la sal, yo necesito saber, bueno, ¿qué características tiene la sal que Dios dijo? Usted es un poco de sal en la tierra. Ahora fíjense, eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. Pero antes de que veamos las características específicas, ¿sabe? Hay algo que le pasa a la sal y de lo que tenemos que preocuparnos. ¿Sabía usted que la sal se desvanece?
La sal se disipa, como le decimos también. La sal pierde su calidad. Usted echa un poco de sal en cualquier lugar y llegue dentro de un rato y se da cuenta que esa sal perdió su consistencia. Se hace como un poquito de agua, se disipa, ya no sirve para nada. Es lo que el pasaje nos está diciendo. Si la sal se desvanece, entonces ya no sirve. ¿Sabe cómo se desvanece la sal? De una manera sencilla. Si usted se le riega un puño de sal en la pila, ¿qué hace usted para desvanecerla? Échele agua, ¿y qué pasa con la sal? Se desvanece. Y esto tiene que llamarnos la atención. Cuando usted mezcla la sal con otros componentes, la sal pierde su consistencia, la sal se disipa, la sal no sirve para nada. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué entendemos entonces? Yo no me puedo mezclar con otros componentes. Yo me tengo que mantener puro para mantener esa consistencia y para mantenerme con la calidad que Dios quiere. Pero lamentablemente hay mucha sal que se está mezclando con las aguas del mundo. Lamentablemente tenemos mucha sal que se está mezclando con algunos componentes que el mundo ofrece. ¿Y sabe qué pasa con esta sal? No sirve para nada, porque no puede dar y hacer las cosas para lo cual fue hecha. Por eso es importante que entendamos, hermano, yo soy una sal pura, y en la medida en que yo me contamine con los componentes que el mundo tiene, voy a disiparme, no voy a servir. Y esto lo tenemos que tener claro cuando estamos en el trabajo, cuando andamos fuera del templo, porque acá yo puedo ver pura sal y sal pura. Pero cuando estamos en el trabajo, la pregunta es: ¿qué tipo de sal es usted? Cuando estamos con nuestros amigos, cuando estoy hablando, ¿cómo hablo? ¿Qué tipo de sal soy? ¿Una sal pura o una sal contaminada que ya no sirve? Yo quiero que podamos ver en la palabra de Dios la exhortación de Jeremías en el capítulo 15, verso 19. Jeremías capítulo 15, verso 19 dice la palabra de Dios: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, escuche qué lindo, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. Dios dice que el mundo se convierta a vosotros. Vosotros no se conviertan al mundo. Hoy día hay tanto cristiano convirtiéndose al mundo, haciendo lo que el mundo hace. Y necesitamos cambiar esto. 4 características que tiene la sal, que es necesario que usted las conozca en esta mañana, porque es importante. Cuando usted entiende estas características, usted dice: si yo soy una sal en esta tierra, tengo que tener esas características que tiene la sal para poder cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Número 1, la sal produce sed. ¿Sabía usted eso? La sal produce sed. Cuando usted expone su cuerpo a la sal, a mucha sal, usted va a sentir que la garganta se le seca. Por eso es necesario que usted tome mucha agua para poder disipar la sal extra que tiene su cuerpo. Por eso cuando vamos a la playa y nos metemos al mar, que es lo que primero estamos adentro pensando, ¿verdad? ¿Usted siente que es rico? Un vaso de agua frío. Qué rico un vaso de agua frío, porque el cuerpo expuesto a la sal produjo sed en usted. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Es sencillo. Si yo soy un puño de sal puro, cuando yo estoy exponiendo a una persona a mi sal,
cuando estoy con Él, cuando paso tiempo con Él, cuando estoy cerca de Él, esa persona está expuesta ¿a qué? A mucha sal y sal viva, sal buena. ¿Sabe qué siente esa persona? Va a sentir sed. ¿Y sabe a qué es lo que quiere ir cuando tiene sed? A tomar agua. ¿Y sabe qué es el agua en la palabra de Dios? De cierto te digo, le dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Jesús? Ustedes son la sal de la tierra. Cuando una persona del mundo se acerque a ustedes y pase tiempo con ustedes, va a sentir un deseo de ir a la palabra de Dios para saciar la sed que usted le produjo. Lo que está diciendo la palabra es que usted debe de producir sed en el mundo a venir a la palabra de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿está produciendo sed? La gente que está con usted a diario siente alguna intriga por preguntarle, oye, mira, ¿y qué es lo que usted estudia? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Por qué usted es diferente? ¿A dónde es que usted se congrega? O tal vez no saben que usted se congrega, tal vez no saben que usted es cristiano, tal vez no saben siquiera que usted es un poco de sal. Tal vez ellos no han sentido nada cuando se han acercado a ustedes. Hermanos, el mundo tiene que desear agua cuando está cerca del cristiano, porque el cristiano es sal, porque el cristiano produce sed, porque el cristiano hace que la gente que está cerca de él quiera ir a donde el cristiano está, buscándole más. ¿Dónde sacia tu sed? En la palabra, yo quiero ir a esa agua. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 4, Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que viniera a él todo el que tenga sed, y el que tome de esa agua, dice, no volverá a tener sed. ¿Se da cuenta? Porque sació la sed con la palabra, sació la sed con Jesús. No volverás a tener sed, dice la palabra. Pero ¿qué fue lo que sintió la mujer cuando se expuso a Jesús? Sintió sed. Ella quiso tomar del agua. Señor, dame esa agua para que yo pueda no tener más sed. ¿Se da cuenta? Que cuando ella pasó un ratito con Jesús, comenzó a sentir sed y le dijo, Señor, dame de esa agua. La mujer samaritana tenía agua. ¿Por qué no tomó del agua que ella tenía? Porque el agua que el mundo ofrece no quita la sed. Cuando tomen de esa agua, le dijo Jesús, mañana tendrás sed otra vez. Entonces la palabra nos enseña que el agua que quita la sed para siempre es esta agua, la palabra de Dios. Y que nosotros fuimos puestos acá como sal, para que el que se expone a nosotros, para que el que viene a nosotros diga, yo quiero de esa agua, dame de esa agua para que yo beba y no vuelva a tener sed. ¿Se da cuenta? Así que, hermano, de acá en adelante usted diga, el que se acerque a mí, tengo que producirle sed, que me diga, yo quiero ser como usted, yo quiero ir donde usted va, yo quiero aprender lo que usted ha aprendido, yo quiero ser cristiano también. San Juan capítulo 7, versos 37 al 38. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, ven a Jesús. Pero ¿sabe cómo el mundo tiene sed? Cuando se expone a la sal. ¿Y quiénes somos la sal? Usted y yo. Necesitamos provocar sal. Segundo, ¿cuál otra característica tiene la sal? La sal es un
preservante. La sal es un preservante. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 7. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 7. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no se vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablándonos del anticristo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está con vosotros el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. ¿Usted sabía que detiene? Dice que ya está presente el ministerio de la apostasía. ¿Sabe que detiene al anticristo? ¿Sabe que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Sabía usted? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros somos preservantes del mundo en el que vivimos. Algunos de ustedes que tienen algunas caras como las mías recordarán que hace un tiempecito atrás no teníamos luz eléctrica y no teníamos, por supuesto, refrigeradoras. Como no teníamos refrigeradoras, entonces se compraba la carne, se traía a la casa, y alguno puede contarme lo que se hacía con la carne. Porque en la casa nosotros tenemos cocina de leña, mi mami la pasaba, le echaba la sal, le echaba una cuerdita y la guindaba y Correcto. La sal se usaba para preservar la carne, porque no teníamos como ahora, usted viene y la echa al congelador y ya, ¿verdad? Así que, para los que no sabían, ¿verdad? La carne llegaba a la casa, se metía en una gaveta y en una cosa de madera, se agarraba sal y se bañaba en sal, se restregaba bien para que quedara bien salada y se colgaba, ¿verdad?, del techo para que los bichillos no le pasaran por encima, pero ahí la carne podía durar varios días preservada por la sal. ¿Usted sabe por qué el océano es salado? No es casualidad. ¿Sabe por qué el agua del océano es salada? ¿Usted se imagina lo que pasaría con el océano si no tuviera sal? ¿Alguna vez ha hecho en su casa una pileta? Algunos que tuvimos patos o cosas así, una pileta, y llénala de agua limpia. ¿Cuánto le dura? ¿Han visto la piscina? Nosotros los caballeros estuvimos allá en campamento y la piscina, ¿recuerdan cómo estaba la piscina? Estaba verde y olía terrible esa piscina. ¿Sabe por qué? No nos vayamos, por supuesto, ¿verdad? Estaba verde aquello. ¿Sabe por qué? Porque era agua que no se preservaba. Era agua que lógicamente se iba a poner mala y hedía. El océano, si no tuviera sal, el océano sería una pudredumbre y ningún animal podría vivir ahí. Pero Dios en su sabiduría lo hizo salado y le echó bastante sal para que el agua se preserve limpia. Por eso usted tiene el privilegio de poder ir bañarse ahí, porque el agua se preserva limpia, a pesar de toda la pudredumbre que nosotros los seres humanos le echamos, aún se mantiene el agua limpia. Es debido a la sal, porque la sal es un preservante. ¿Sabe? Hay una palabra que tal vez ustedes no conozcan, se llama almoira. A eso se le llama cuando nosotros agarramos sal y se la echamos a un producto que no queremos que se congele.
usted se la puede echar al agua. Si usted le echa sal al agua y la mete al congelador, se va a dar cuenta que la sal no permite la congelación de esa agua. Por eso las marquetas de hielo, si alguno vio cómo hacen las marquetas de hielo para las ventas de granizados, es una pileta de agua. Esa agua es bien salada, se le echa bastante sal, se hace un cajoncito metálico, se llena de agua, lógicamente sin sal. Ese cajoncito se mete en el agua salada y se pone a la máxima temperatura, perdón, a la mínima temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el agua que está internamente en el cajoncito comienza a congelarse a 0 grados? Pero el agua que está afuera no se congela porque tiene sal, por eso se llama salmuera. Entonces, cuando usted llega a buscar una marqueta de esas, se da cuenta que sacan el ducto ese de metal del agua salada y el agua que estaba ahí a la misma temperatura no se congeló. ¿Sabe por qué no se congeló? Porque la sal la preservó. ¿Estamos entendiendo por qué usted es la sal de la tierra? ¿Sabe qué es lo que está preservando a este mundo de la corrupción, de la inmoralidad y de todo lo que el mundo quisiera dar hacia esa corrupción terrible? El pueblo de Dios. Nosotros somos los responsables de preservar el mundo. ¿Usted se da cuenta hoy día cómo está la sociedad? A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, como dice la palabra de Dios. Hoy el homosexualismo es bueno, es simplemente que aprendamos a respetar la diversidad y eso está bien. Hace unos días escuché que celebraron el Día de la Biblia en la Asamblea Legislativa y esto queda en Costa Rica de cabeza, porque eso se tiene que prohibir. No se celebra el Día de la Biblia, no se puede celebrar el Día de la Biblia, pero sí celebramos el Día del Mundo Gay. Y yo todavía no he visto a gente oponiéndose a todas estas marchas. Y el argumento dijo, no podemos detener, no podemos parar la Asamblea Legislativa para celebrar un Día de la Biblia, y fue un rato lo que se paró, pero podemos detener todo el tránsito de toda la avenida central todo un día para que los gays vayan a desfilar. Y ahí no tenemos ningún problema. Usted se da cuenta cuando usted se convierte a Cristo como el pueblo te molesta, te pone sobrenombres, hace cosas impresionantes para detener ese paso. Pero cuando usted se emborracha y tiene 10, 12 o 14 años, te dicen que ya eres hombre. La sociedad quiere corromperse cada día más. La sociedad va cada día más hacia la inmoralidad del tipo que sea. Y la palabra dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes yo los puse ahí para que sean preservantes. Ustedes yo los puse ahí para que detengan esa corrupción. Ustedes son puestos para que no solamente en el mundo entero, sino en su familia, ustedes preserven la integridad. Por alguna razón el ser humano, y usted la conoce, somos inclinados hacia el mal. Cada uno de nosotros, si no fuera por el temor a Dios, seríamos ladrones, homicidas, seríamos todo lo que a usted se le ocurra, pero no nos gusta sujetarnos a Dios, aunque la palabra dice, ustedes son los responsables de preservar el mundo íntegro. Uno de estos días yo le decía a mi esposa, ¿sabe cuál es la diferencia entre nosotros? Pusieron un reportaje de las mujeres que están en el Buen Pastor y que crían a los niños ahí hasta los 3 años en el Buen Pastor y luego ahí los tienen que dejar para que se vayan a un albergue. Entonces las señoras decían que eso era muy duro, lógicamente, 3 años viviendo en la misma celda con ellas y ahora se tienen que separar de ellos. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabe cuál es la diferencia entre nosotros y la gente que está en prisión? ¿Sabe cuál es la única diferencia entre nosotros y los asesinos que están en la Reforma? La misericordia de Dios.
que nos alcanzó. Pero yo no soy más bueno que ellos, o ellos no son más malos que yo. Simplemente no tuvieron la oportunidad de que alguien les instruyera en el camino de Dios, tal vez. Porque por instinto nosotros haríamos cosas que ni nosotros mismos hoy creemos. Y yo le decía a mi esposa, qué bueno es la ley en la tierra, no nos gusta. ¿A quién le gustan los policías? Solo si estamos nosotros en problemas. Pero si usted va deprisa y va en su carro y tiene que ir rápido, no creo que le guste cuando lo detiene un policía de tránsito. No me gusta. Pero ellos fueron puestos para preservar la ley moral en la tierra también, aunque a veces ellos mismos se corrompen. Pero piense usted por un momento, yo lo analizaba con mi esposa, yo le digo, piense por un momento, ¿qué sería de este mundo si la ley no existiera? Si usted no fuera castigado por robar, si usted no fuera castigado por matar a alguien, o si usted no fuera castigado por hacer daño, ¿saben el mundo en que estaríamos nosotros? Actuaríamos y viviríamos por instinto. Y yo le decía, y aún peor, ¿sabe qué pasaría con este mundo si nosotros agarráramos la palabra de Dios y lográramos desaparecerla? ¿Sabe la generación que viene sin conocer a Dios y sin conocer la palabra? ¿Sabe qué generación tendríamos? Yo le voy a decir cómo. Seríamos peor que animales. Peor que animales. Porque cuando usted investiga, se da cuenta que hay algunos animales que no hacen lo que nosotros hacemos con facilidad. No se matan entre sí. Hay animales que se conservan para una sola pareja. ¿Sabía usted eso? Yo diría que si tuviera un juez y un abogado, van y se casan, porque ellos, la pareja que escogieron, con esa viven para siempre. Usted se imagina lo que seríamos nosotros si no hubiera algo que nos dijera esto está mal. Seríamos animales que actuaríamos por instinto nada más. Y planearíamos, todavía peor, planearíamos el mal, que los animales no lo hacen, pero nosotros lo planearíamos. Por eso la palabra de Dios dice que ustedes son la sal de la tierra. Ustedes, dice la Biblia, son los responsables de preservar este mundo. De que el mundo no se corrompa más, yo soy responsable, soy la sal de este mundo, que lo tengo que preservar. Tercero, la sal, ¿sabe qué hace? Colosenses capítulo 4, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra sazonada con sal. ¿Sabe por qué dice sazonada con sal? Cuando usted tiene una cortadita y le cae sal, ¿qué pasa? Primero arde y después tranque. Hay gente, yo por lo menos lo practico, a mí me funciona, cuando se hacen esas famosas ulceritas que se hacen así en los labios, ¿verdad? Que es como una ulcerita que se pone de color amarillo, ¿verdad? Y eso duele para comer, eso es lo más terrible, que usted no puede comer porque duele muchísimo. Usted agarra un poco de sal y se lo pone ahí. Usted siente que se está muriendo porque arde, duele eso cuando cae ahí. Pero Oscar tiene razón, que eso cicatriza rápidamente. Pero yo antes de comer, no voy a dejar de comer, antes de comer me pongo sal, respiro profundo y ahora sí sirva que ya puedo comer. Porque la sal vino exactamente a irritar lo que estaba ahí. Y esa irritación produjo sanidad rápida, cicatriz rápida. Ahora, ¿por qué entonces la palabra me dice que nosotros somos la sal y que tenemos que servir para irritar? Yo no sé a usted, pero cuando usted habla de la palabra de Dios, cuando usted va donde alguien y le muestra la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa con esa persona? Se enoja. No le gusta que usted le hable de eso.
Cuando usted puede mostrar el pecado a través de la palabra, la gente siente que eso arde. Por eso a veces cuando uno trae un mensaje y está predicando contra el pecado, a veces la persona se va enojada para la casa. Ese pastor alguien que fue con el chisme y ya vino a decirte el púlpito lo que te dijo. ¿Por qué no habló conmigo? ¿Por qué no me lo dijo? Está bravo para la casa. ¿Sabe por qué? La palabra arde cuando cae, pero hay una cosa importante, la palabra no produjo la herida. La palabra cayó en la herida. La herida la produce el mundo. La herida la produce el diablo. Ahí es donde vienen las heridas. Y las heridas están abiertas. Si usted viene y se expone a la sal, y claro que duele cuando esa palabra llega a nuestros corazones y nuestros corazones están con heridas. Pero ¿sabe qué pasa? Van a cicatrizar. ¿Y sabe cuando esa sal produjo la cicatriz en la herida? ¿Qué pasa cuando usted le echa más sal? Ya no duele, porque cicatrizó, porque sanó. Y por eso esto es importante, hermano, cuando usted está con alguna herida, y usted lo puede comprobar de esta manera, usted viene a la iglesia y usted escucha el mismo mensaje que los otros 150 o 170 hermanos. Y algunos hermanos salen y me dicen, pastor, qué lindo mensaje. Y el otro hermano se va por la puerta de atrás y dice, a mí que ni le diga eso. Y va furioso para la casa. Ese solo de mí está hablando. Ya quién sabe qué cosas sabe. ¿Se da cuenta por qué? ¿Por qué el mismo mensaje no le molestó a los otros 150? Porque ese mensaje irritó y le dolió a quien tenía la herida. Había una herida y por eso dolió. Pero no se preocupe, duele pero sana. Duele pero cicatriza. Por eso nosotros somos puestos para irritar al mundo. Cuando usted está en el trabajo, posiblemente usted se póngase a contar, no se ponga, pero si usted se pusiera a contar chistes vulgares, vea, yo le aseguro una cosa, cuando usted se da cuenta tiene 4 o 5 alrededor suyo a escuchar los chistes que usted está contando y posiblemente su supervisor llegue y se ría carcajadas de sus chistes también. Pero póngase a predicar la palabra de Dios. Háblele a alguien de la palabra de Dios y ahí, mire, o deja eso para su iglesia o usted simplemente lo queda despedido, lo tengo que quitar de aquí. Aquí temas de religión no queremos. Se puede hablar cualquier estupidez, pero temas de religión no queremos acá. Porque es sal, porque usted irrita. Cuando usted comienza en el cristianismo, ¿sabe qué pasa en su familia? Uno dice, es que me están apartando. ¿Y saben por qué es? No es ni culpa de ellos, es porque empieza a, decíamos nosotros, a escocer. Es que comienza a doler, comienza a irritarnos, pero la palabra dice que usted está puesto para irritar al mundo. Por eso no se preocupe, dice la palabra, cuando por mi causa os vituperen, porque seréis bienaventurados. La palabra por alguna razón no dijo vosotros sois la miel del mundo. Por alguna razón no dice vosotros sois el azúcar del mundo. Y ustedes están puestos para endulzarlo, hermano. Yo no fui puesto acá en este lugar para endulzarlos. Fui puesto para irritarlos. ¿Entendemos eso? Cuando venimos acá con la esperanza de que alguien de los que está acá llegue y me miele todo, me voy a ir con el deseo. Porque usted acá lo que tiene, ¿sabe qué es? ¿Qué tenemos acá? Sal. ¿Pero por qué viene buscando miel? Aquí no encontramos miel, aquí encontramos sal y nos van a irritar. Nos va a doler. Pero eso Dios lo usa, ¿sabe para qué? Para cicatrizarnos. Para que después ya no nos duela, para que después podamos andar tranquilos expuestos a la sal. ¿Y saben qué va a producir entonces la sal cuando ya no hay herida y me expongo a ella? ¿Qué produce? Sed. Quiero más palabra. ¿Se da cuenta la diferencia? Si usted viene buscando miel no la encuentra sal y la sal le arde, la sal le duele, pero la sal cicatriza y cuando la sal te hizo cicatrizar usted tiene ahora sed y ¿sabe qué quiere? Pastor, predíqueme más de eso. Quiero más palabra, quiero aprender más. Pero si usted no se expone a la sal, usted va hacia afuera porque usted no quiere sal.
porque esto duele y no queremos que nos duela. Pero ¿sabes? Por alguna razón también la ciencia, cada cosa que te cura duele. Usted ha visto, vaya usted con una inflamación en las glándulas, así que es lo que te van a recetar. ¿Usted quiere ser curado rápido? ¿O quiere durar muchos días? No, yo quiero pero hoy que me quiten este dolor. ¿Sabe qué te mandan? Una inyección y duele, ¿verdad? Cuando usted se corta, ¿qué es lo que le van a echar? Si no le echan alcohol o le echan mentolén, que creo que ya se lo prohibieron, ¿verdad? Pero le van a echar cosas que arden, cosas que duelen más todavía. Por eso uno dice, no me eche, déjeme así. Porque eso duele. Pero ¿sabe? Ese dolor produce cicatriz, hermano. Cuando usted sienta una herida en su corazón, métase a la palabra de Dios, porque te va a doler, pero ese dolor te cicatriza, y entre más te cicatriza, más quieres ir a la palabra, y entre más vayas también a la sal de la tierra, usted quiere exponerse más a la palabra. ¿Sabe cuál es el problema, hermanito? Cuando usted tiene una herida, ¿sabe a quién busca usted? Usted no busca la sal. ¿Sabe dónde va a pedir consejería? A donde me viene. Yo quiero que me digan que tengo razón primero. Entonces, si voy a la iglesia, el hermano me va a decir, hermano, póngase en oración. No, es que yo no quiero que oren, es que miren, yo tengo la razón. Y yo no digo que no la tenga, posiblemente la tenga. Pero ¿sabe qué hace usted yendo a donde le digan que sí tiene la razón y que te sobe en la cabeza? Eso no nos duele. Eso, ¿sabe qué hace con la herida? La agranda. Por eso la palabra de Dios dice, cuando usted esté con una herida, expóngase pero a la sal de la tierra, busque a los hermanos y a los que estén mejor espiritualmente, porque ellos te van a exhortar, ellos te van a indicar lo que tienes que hacer, y posiblemente eso que tienes que hacer te va a doler, porque te van a decir, vaya a la palabra, vaya a orar. Dios te está permitiendo esto en su vida para que aprendas a orar. Dios está permitiendo esto en su vida para que aprendas a levantarse en la madrugada. Es la única manera. Antes de este proyecto de orar en las madrugadas, la única manera de que orara en las madrugadas era cuando tenía un problema, porque no podía dormir. Pero cuando usted tiene un problema grave, eso no te deja dormir, entonces pasas orando. Se da cuenta que aún Dios usa esos problemas para que pueda sentir dolor, y eso usted dice, quiero más sal, porque quiero que esto cicatrice. Y por último, hermanos, una última característica de la sal. La sal, que es lo más importante, ahora cuando vamos a hacer una carnita, da sabor. Nosotros somos el sabor de la tierra. Somos lo que le da sabor a este mundo. Por eso es mentira que el cristiano es aburrido y amargado. Nosotros somos los que le damos sabor a esto. Dios nos puso acá para que pudiéramos saborear. Si nosotros volvemos al texto con el que empezamos, la Biblia dice que cuando la sal se desvanece, entonces no hay sabor para la tierra. No sirve para nada, se desvanece, no le da sabor. No hay cosa más fea que a usted le dé una comida sin sal, ¿no es cierto? Cocínese un arroz ahora cuando llega y diga, voy a ver si el pastor tenía razón, no le voy a echar sal, échele nada más agua a ese arroz, y me cuenta después a qué sabe. Qué cosa más horrible, ¿verdad? Y cualquier cosa que usted cocine y no le eche sal, usted se da cuenta qué cosa más terrible, sabe feo. Nosotros le damos sabor a este mundo, pero mientras estemos actuando como sal, si estamos actuando disipados, desvanecidos, nada tiene sabor. ¿Sabe? La cosa más hermosa es cuando nos acercamos a un cristiano que es sal pura. ¿Y sabe por qué? Porque cuando yo me acerco a un cristiano que está como sal pura, usted se contagia. Usted quiere de eso. Usted dice, qué lindo es hablar con esa persona. Qué lindo es estar cerca de él. Y usted quiere pasar tiempo con él porque ese cristiano te produce esa sed y ese sabor y ese deseo de ser cristiano. Pero hermano, qué cosa más terrible es acercarse a un puño de sal disipado. ¿Sabe qué le llamo yo un puño de sal disipado? Cuando usted se le acerca a un cristiano y le dice, ya, ¿cómo está hermano? ¿Cómo le va? Ya, ahí voy.
Solo Dios sabe cómo he podido subsistir todo este tiempo. Por la pura misericordia es que me puedo levantar. Oiga, uno dice, este no es sal, esto le echaron agua o quizás gasolina. Pues ya se disipó total. Hermano, pero mire, Dios tiene el control de todo. Y ahí sí, pero ¿qué hago yo con eso? Y tenemos una vida de cristiano de puro dolor, como dice un canto por ahí, ¿verdad? A puro dolor, sufrimiento. Yo no puedo entender eso. ¿Sabe que al joven Esteban, que yo diría que tuvo el ministerio más corto a través de la historia, porque lo nombraron en un pasaje diácono y al día siguiente lo estaban matando? Y él dice la palabra de Dios que se gozaba en el Espíritu y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso era una sal de verdad. Y muchos, aquello les sirvió de testimonio, hermano. Pero cuando nosotros tenemos esa vida cristiana, que todo es dolor, todo es sufrimiento, vea todo lo que yo he hecho, y es que mire, ay, que mire, que para acá, que para allá, y usted anda un dolor por lo que usted hace, por lo que está sufriendo, por lo que está pasando, mi hermano, póngase de pie y dígale a Dios: gracias por lo que me has dado, porque por tu misericordia lo tengo. A veces no sabemos agradecerle a Dios. Ayer cuando salimos de acá, mi esposa me hablaba de una persona y me dice, estaba contenta. ¿Sabe por qué esa persona iba contenta ayer? Porque tenía arroz para hoy. Porque ella no sabía qué iba a comer porque tiene una niña. Y esa bebita no tenía para comer hoy. Y mi mamá es testigo, no invento. Ella dice, mira qué pesar me dio porque iba contenta porque llevó arroz para comer hoy, hermanos. Y nosotros tenemos lo que tenemos y pasamos todavía diciéndole: Dios, pero ¿por qué me has enviado esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Realmente lo que es Dios y el agradecimiento y lo que tenemos nosotros es de que nos pongamos de pie. Dios, perdóname por ser tan mal agradecido, pero quiero darte gracias porque nosotros no estamos viviendo lo que toda esta gente en otros países vive hoy en día. Y nosotros estamos quejándonos y llorando. Y nos lamentamos cada día. Y por eso hemos perdido, y aprovecho esto ya para finalizar el tema, porque no era ni de este tema, pero aprovecho esto. Por eso hemos perdido la autoridad sobre nuestros hijos y por eso las generaciones se van deteriorando cada día más. ¿Sabe por qué hemos perdido la autoridad sobre ellos y cada generación está en deterioro? Por una sencilla razón, porque yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Hermano, ¿qué ha pasado usted? Si lo que ha hecho es comer y tragar y dormir. Ay, yo no quiero que ellos pasen lo que yo pasé. Y entonces no los queremos ni siquiera regañar. Ah, no, es que pobrecito, porque es que él es pobrecito y pobrecito, esos pobrecitos nos tienen a nosotros como pobrecitos los padres, porque ya perdimos la autoridad, porque no les podemos llamar la atención, porque no podemos hacer nada con ellos, porque hacen lo que les da la gana en nuestros hogares y nosotros no hayamos cómo decirle nada para que no se vayan a enojar. Y eso está haciendo que la sal cada día sea más disipada. Esto está haciendo que la sal cada día tenga menos sabor, hermanos. Padres, no dejen la autoridad que Dios les dio, porque Dios se las dio para que ustedes puedan crear sal, crear generaciones de verdad que amen al Señor. Yo no sé usted, pero yo con mi hijo me tengo que sentar a veces 3 y 4 veces al día. Y si ustedes saben, se me ven aquí corriendo para la oficina, ¿quién cree usted que llevo? Y yo no sé cuántas veces me tendré que sentar, pero yo necesito que él me entienda que en mi casa, como dice la que manda, hay una autoridad que Dios nos dio, que tenemos que hacerla respetar, no para ser machistas y aquí el que mando soy yo, sino para entender de alguna manera que es la única forma que tenemos de que estos muchachitos se críen siendo sal de la tierra, porque si no será sal disipada, que no contagien, que no produzcan sed, que no produzcan nada.
Pero perdimos la autoridad y ahora ellos hacen lo que quieren y no hayamos cómo decirles nada. Para que no se enojen. Y eso nos está haciendo responsables. Y eso nos está haciendo que no podamos producir sal. ¿Sabe? A mí me da pesar cuando a veces alguien me dice, es que yo para qué lo voy a llevar obligado a la iglesia, porque él está en la iglesia, va el que quiere, yo cómo lo voy a llevar obligado a un muchachito de 10, 11 años. Yo le digo, en mi casa hay una regla, las reglas son necesarias en la iglesia, las reglas son necesarias en este mundo, las reglas son necesarias en todo lugar, son necesarias las reglas, y en mi casa son necesarias las reglas. En mi casa hay una regla clara, mientras mis hijos viven bajo mi techo, van a la iglesia todos los domingos cuando yo estoy ahí. No tienen opción, hermano, no tienen opción. Si yo vengo para la iglesia, soy el padre, mi hijo viene a la iglesia. Y si un día me dice, no quiero ir a la iglesia, yo le digo, búsquese un cuarto donde va a ir a vivir, porque aquí hay reglas que se respetan. Pero hoy día no, es que yo no puedo hacer eso. Si usted no puede hacer eso, hermano, ya perdió la autoridad sobre él. Y si usted perdió la autoridad sobre él, usted perdió todo sobre él. Y mañana posiblemente usted tenga un delincuente, pero no diga fue culpa de él porque yo le enseñé, diga fue culpa mía porque perdí la autoridad sobre él. Y yo por eso siempre digo, a mí no me cuesta. Ay, es que a mí me cuesta tanto llevar a los muchachos a la iglesia. A mí no me cuesta. Ellos tienen claro, tanto Carlos y Pablo saben. Los domingos a las 6 de la mañana, 6:30 se levantan y se vayan porque van para la iglesia. No hay otra opción. No puedo ponerlos a escoger porque saben que van a escoger. Díganle a su hijo si mañana quiere ir a la escuela o quiere ir a un play. No los podemos poner a escoger, hermano, esto es más importante todavía. Ellos tienen que crecer en los caminos del Señor y tenemos que instruirlos. Y cuando ellos entienden la regla, yo quiero en esto rescatar. Hasta el día de hoy, Carlitos ya tiene 13 años y papi tiene 20. ¿Y cuántos? 20 años. Hasta el día de hoy todavía no he escuchado, papi, yo me puedo quedar. Hasta el día de hoy no he escuchado, papi, yo puedo el domingo irme para tal parte. No, es domingo, no se puede. Domingo vamos para la iglesia. Y hermanos, si cuando ellos tienen su mayoría de edad y se fueron a vivir a otro lugar, que se casan y toman sus propias decisiones, ya no es mi responsabilidad. Pero mientras están bajo mi techo, ellos hacen lo que yo les enseño y hacen lo que yo les digo. Así es como funciona el mundo. Sin autoridad, todo sería un desastre. Quite usted la autoridad de su casa y se da cuenta que es un desastre. Quitemos la autoridad del mundo y el mundo se convierte en un desastre. Saque la autoridad de la iglesia y la iglesia se convierte en un desastre. Las reglas son necesarias, póngalas. Yo no sé si usted las tiene claras, pero es importante que usted con su esposa se ponga de acuerdo y le diga, hagamos una cosa, venga acá, y si hay que escribirlas, escribámoslas, pero yo quiero tener definido. Mi esposa sabe cuáles son las reglas de la casa, las conoce perfectamente. Cuando por alguna razón se quisiera quebrantar una regla de ellas, ella me llama y me dice, mira, lo que pasa es que está pasando esto y esto y esto, ¿usted cree que podamos saltarnos eso por hoy? Entonces lo valoramos, a ver si se puede. Pero ella sabe cuáles son. Y por eso es que podemos tener concordancia. No vamos a discutir, ella nunca autoriza lo que como regla no se autoriza, ni yo puedo autorizar lo que como regla no se autoriza. Ahí, aunque mi hijo me lo suplique, yo siempre le digo, hable con su mamá, tengo que hablar con ella para saber. Y nos hemos quitado cientos o miles de problemas de encima. Porque cuando no tenemos reglas, actuamos como por instinto. Y no sabemos si esto se puede o no se puede. Hermano, usted es sal. Y lo primero que usted tiene que salar es a su familia. Todavía no he entendido yo por qué la gente usa de una mala forma o un mal término eso que es salado. Cuando la palabra enseña que ser salado es de lo mejor. Pero usted lo primero que está puesto para salar a su familia, para que su familia sienta sed de Dios,
para que su familia sienta sed al acercarse a usted y para que usted sea quien le dé sabor a su familia a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Queremos ser sal o queremos ser miel? ¿Usted qué quiere ser? Pongámonos de pie los alados y vamos a orar. Gracias Dios, te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque a veces son cosas que nos cuestan entenderlas, pero tú nos enseñas hoy que si somos sal de la tierra, nosotros vamos a producir en el mundo sed de ti. Nosotros vamos a ser preservantes de un mundo que se corrompe cada día más. Nosotros vamos a irritar al mundo para que te busquen a ti. Pero además de eso, tú nos enseñas hoy en tu palabra que vamos a darle sabor a este mundo que cada día está más contaminado, más dañado, pero que nosotros podemos darle ese sabor que necesita. Gracias Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.